Cerca de 1.700 asociados hacen parte de AUPASA, la más importante asociación de Zapatoca. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Solo la alegría es garantía de salud y longevidad. Cinda Manoy y Tele Zapatoca les invita durante los siguientes minutos a que hablemos de salud en compañía del doctor Pedro Rodríguez, director médico de Cinda Manoy, Hostal Mente Cuerpo. Parte de la curación está en la voluntad de sanar. Bienvenidos. Hola amigos de Zapatoca, ¿cómo están? Un cordial saludo desde estos espacios sagrados de Cinda Manoy. Vamos a hablar nuevamente de salud, porque nuestro programa se llama Hablando de Salud. Hoy tenemos la grata compañía de un amigo, colega nuestro de medicina ancestral, que ha tenido una práctica muy interesante con los pueblos indígenas de nuestro sur colombiano, específicamente en los resguardos aledaños a la hermosa ciudad de Mocoa. Él es nuestro amigo Alfonso Pasos Alegría. Así, ese nombre hermoso es su nombre de pila, Alfonso Pasos Alegría. Pues bien, hoy vamos a dialogar con nuestro colega, amigo Alfonso Pasos, y vamos a aprovechar su presencia para grabar este programa y el siguiente, y poder compartir con ustedes esos temas que hemos venido tratando en nuestros programas anteriores. Quisiera, querido colega, porque si bien él no es médico convencional, lo llamo colega porque él es médico tradicional. O sea, él ha sido formado dentro del conocimiento indígena de los amigos de nuestros hermanos del sur, y tiene su certificación para poder ejercer como médico tradicional. Y es que, Alfonso, estamos precisamente compartiendo con nuestros queridos vecinos, amigos de Zapatoca, ese concepto que manejan ustedes ampliamente dentro de la medicina tradicional. El concepto de que la enfermedad no es un enemigo a vencer, que la condición natural del ser humano es ser sano, que cuando nosotros nos enfermamos, en realidad lo que nos está diciendo la enfermedad, y eso ya lo decía Hipócrates, las enfermedades son crisis de purificación, de eliminación tóxica. Los síntomas en realidad son el esfuerzo que hace nuestro organismo por recuperar su salud. Pero la medicina erróneamente se ha dedicado a atacar el síntoma. Es algo así como que si yo voy en mi carro y se prende el testigo, el bombillo del aceite, en lugar de parar el automóvil, voy y le desenchufo el fusible que tiene que ver con el testigo del aceite, y efectivamente ya no se prende más. Pero el problema sigue, se está perdiendo el aceite, y el carro se va a dañar. Es lo mismo que si nosotros, por ejemplo, tenemos un computador, y sucede que en la pantalla aparece un defecto, sale mal la información. Nosotros no tomamos el monitor y lo llevamos donde el técnico que nos arregle el monitor. Nosotros, en primer lugar, si no sale la imagen, pues vamos a ver qué pasa con los enchufes, qué pasa con la conexión eléctrica. Y si la conexión eléctrica está bien, los enchufes están bien, pues ahí sí vamos ¿a dónde? Al programa. El ser humano, nosotros, Alfonso, venimos insistiéndole a nuestros
amigos zapatocas, nosotros conformamos una unidad entre nuestro cuerpo, nuestro físico, es como la CPU dentro del computador, es el hardware, ¿sí? Es el aparato directamente, la parte mecánica. Y las emociones ¿qué es? Es la corriente eléctrica. Usted puede tener un hardware excelente y puede tener un gran equipo con muchas megas y todo lo que usted quiera, pero si no tiene luz, no funciona. ¿Qué más le hace falta a ese computador para funcionar? Un programa, ¿cierto? Un software, ¿sí? El software que nosotros tenemos, nuestro software, es nuestros pensamientos, las ideas. Por eso es tan importante lo que creemos. Por eso es tan importante lo que pensamos. Por eso es tan importante lo que sentimos, porque esa es la emoción. Y por eso, desde luego, es importante nuestro cuerpo, porque ahí es donde se manifiesta. Pero toda la medicina está dedicada a tratar el hardware, a corregir el monitor, o a cacharrear allá en los elementos mecánicos del computador, pero ahí no es el problema. Entonces nosotros le hemos venido insistiendo a la gente, ante una enfermedad, vamos a procurar, a buscar cuáles son las fallas en nuestro cuerpo, y entonces estaremos hablándole de dónde podemos estar fallando, cuáles son los elementos que soportan la vida desde nuestro cuerpo, el movimiento, la respiración, el vestido, la comida, las relaciones con el medio ambiente, todo lo que tengamos, lo que tenga que ver con nosotros, nos va a producir salud o nos va a afectar de alguna manera. Pero también vamos a insistir en los aspectos emocionales, en los sentimientos, en las emociones, en la alegría, en la felicidad, en el gusto, en los resentimientos, en las penas, en las culpas, en los odios, en los temores que enferman al ser humano y en los pensamientos. Eso que para nosotros, aquí en Occidente, es conocimiento muy poco plausible, muy poco que esté en las condiciones de la mayoría de los seres humanos, es para nuestros hermanos indígenas parte de la vida diaria. Entonces aprovechemos la presencia de nuestro querido amigo Alfonso para que nos cuente un poco, Alfonso, cómo llega usted a la medicina ancestral, cómo es esa práctica, esa medicina que hacen ustedes en el Putumayo con nuestros amigos, hermanos de las tribus. ¿Ustedes son de los resguardos? ¿De cuáles resguardos? Inga. Bueno, de los ingas. Los ingas, que son los hombres medicina. Dentro de toda la cultura indígena del Amazonas, la cultura inga, que en realidad los ingas son incas, es la parte más norte del imperio incaico, llegó allí. Y muy posiblemente yo soy de la opinión que los ingas tuvieron que ver con los colehuayas. Los colehuayas eran como la casta sacerdotal médica de los incas, porque es que el conocimiento que tienen nuestros hermanos ingas con relación a la medicina, con relación al espíritu de la enfermedad, es muy interesante, pero que sea nuestro amigo Alfonso el que nos cuente. Pues en primer lugar estoy muy contento de poder compartir este espacio con mi amigo Pedro Rodríguez desde aquí de Sindamanoy, y compartir también este momento con mis amigos de Zapatoca. Ya había estado en alguna otra ocasión de visita y pues esta es una oportunidad también para una vez más volverlos a saludar. Mi camino en la medicina tradicional inicia desde niño, cuando algún día yo le comentaba al doctor Pedro, iba a la iglesia y miraba en la última banca una hilera de indígenas mayores, abuelos, con su corona de plumas, con una pluma atravesada en la nariz, unos palitos en las orejas. Desde ese tiempo a mí me llama mucho la atención ese acercamiento hacia la comunidad indígena. Y en el transcurso, pues, ese interés por la naturaleza, por el río, por la montaña, me lleva a compenetrarme mucho más. Y va pasando el tiempo y voy recibiendo esa instrucción,
con los abuelos, con los mayores, sobre la medicina tradicional ancestral. Y hoy en día pues he llegado a concluir de que esta medicina no difiere en nada con la otra medicina. O sea, hay muchísimos puntos de concordancia, partiendo de que los elementos que se utilizan en la medicina convencional pues vienen también de las plantas, ¿no? Entonces pudiéramos decir que van hacia un mismo fin. La medicina tradicional indígena también se fundamenta en el espíritu, en ese espíritu de la naturaleza, en esa vida que fluye en el río, esa vida que fluye en la montaña, en la flor, y que nos lleva a mirar de que la enfermedad, así como usted la plantea, en realidad no existe. Es solamente como para quitarnos ese mal, volver otra vez a la naturaleza. Es volver a fluir como el agua. Es volver a sentir el viento, a sentir los aromas de las plantas. Entonces, cuando volvemos a acercarnos a la tierra, entonces como que esa enfermedad que padecemos empieza a irse también. En realidad, el ser humano está enfermo porque el ser humano se ha alejado de la madre tierra. El solo hecho de retornar a la madre, el solo hecho de que nosotros cuando estemos enfermos o cuando estamos enfermos, el sentimiento de orfandad o de debilidad que nos aprisiona en ese momento, queremos volver al vientre, volver a las cobijas calientes, volver a la caricia de la madre. Cuando esa madre tiene ese concepto, cuando esa madre es cariñosa, y esa madre representada ya sea en el médico, en la enfermera, en la madre real, en un familiar que atiende al paciente, ese cariño, ese calor humano, ese aprisionamiento, ese envolvimiento del amor, hace que volvamos a la armonía, porque la enfermedad es una desarmonía. Nosotros somos seres energéticos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista puramente físico. Nosotros somos ondas de energía. Ahí donde nosotros nos vemos, en realidad hay núcleos, hay meridianos de energía que nos circundan, y nos decían los antiguos toltecas, nuestros hermanos mayores del norte de México, que poblaron el antiguo México hace 10.000 años, que nosotros en realidad desde el punto de vista energético, desde nuestra realidad, nosotros no tenemos una forma humana como nosotros la vemos. En realidad nosotros somos huevos luminosos, somos luz, y es esa luz la que perciben los demás. No es la forma de nuestra estructura anatómica la que el otro percibe, porque en realidad la percepción del otro es lo que él tiene en su programa. Nuestra realidad es luz, nuestra realidad es una bola de haces lumínicos, y en esa bola de haces lumínicas puede haber una desarmonía. Por eso nuestros hermanos del sur, cuando el ser humano está enfermo, entonces lo mandan, y como hizo Jesús, vaya y báñese al río, ¿cierto? Vaya y retorne a la tierra, vaya, camine, vaya, póngase nuevamente al sol, vaya, enciérrese en una maloca con mucho fuego, con mucho humo, y permanezca ya durante 3, durante 5 días, porque entiendo que esos son remedios que se utilizan en nuestros hermanos del sur. Y siempre, muchas de las medicinas que ustedes utilizan están relacionadas a eso, con retornar a la madre, con retornar a la caricia, con volver a la comunidad y permitir que los hermanos los rodeen, que ellos lo toquen, que ellos lo consientan nuevamente, porque a veces lo que está buscando el ser humano es eso, consentimiento, reconocimiento. ¿Qué otros elementos, amigo Alfonso, existen dentro de la medicina ancestral? De esto que estamos hablando, de ese hombre medicina, de esa energía de la madre tierra, de esa energía
del pensamiento, de cambiar, de que si usted está enfermo, no solamente busque la causa en los elementos externos, búsquelo en su interior, búsquelo en su alma, búsquelo en lo que usted piensa, búsquelo en lo que usted está vistiendo, búsquelo en lo que usted, en lo que ha comido en ese día o lo que está comiendo como un hábito. Hay muchos sistemas, ¿no? Muchas formas que se dan en la medicina tradicional, y algunos de ellos, por ejemplo, llevan como a hacernos un autoanálisis, una introspección, donde vamos a mirar qué está causando la enfermedad, qué es lo que hace que me duela la cabeza, que me duele el estómago. Y cuando identificamos esto, entonces empezamos a corregir esa causa. Y para ayudar a que esa causa se corrija, entonces la suplementamos con la música, ¿no? En el canto, los sonidos. Utilizamos también las plantas, a través de las cuales se le da a tomar una determinada planta a la persona, y esa planta va a actuar sobre la parte que está enferma en el cuerpo, pero también va complementado con esa palabra, que es esa palabra de vida, donde se recomienda algunas cosas sobre ese vivir bien, donde empieza a entender la persona de que si tiene esa úlcera que no le quiere quitar con nada, entonces empieza a analizarse y se va a dar cuenta que es muy afanado, que es muy perfeccionista, que de pronto no come a unas horas cuando el organismo le está pidiendo, sino que deja que eso avance y entonces se va produciendo la enfermedad. Y para ayudar a curar esa enfermedad, pues se utiliza, como ya dije, plantas, se utiliza ese ir a la naturaleza, caminar por la montaña, sentir esa tranquilidad, respirar ese aire limpio, puro. Y todo ese conjunto de energías que están allí van a actuar sobre esa parte que está enferma y está ayudando a sanar. De verdad que es una forma hermosa de concebir la génesis de la enfermedad y su curación. Dice un gran pensador que sin salvación no hay curación, sin santificación no hay curación. Ahora, santificación, salvación, en este contexto que estamos hablando, no es solo la santificación en el sentido religioso de la persona, no es el que la persona llegue a un máximo de su identificación con lo espiritual, con lo religioso, que también lo es, sino que santificación es en aquel momento en que la persona limpia todos sus elementos, donde hay armonía en los tres elementos, porque nosotros, los seres humanos, no solamente somos cuerpo, más aún, el cuerpo en realidad es la parte visible del alma. En realidad el cuerpo, eso que vemos, es lo más irreal en nosotros. Lo absolutamente real en nosotros es nuestro espíritu. Eso es lo real, es lo trascendente. Eso es lo que nunca va a morir, es aquello que no matarás, porque no es posible el matar el espíritu. Entonces, ante una enfermedad, si usted tiene una enfermedad cualquiera, digamos, a ver, hablemos de una diarrea crónica, ¿cierto? De un problema digestivo muy crónico, de un problema de colitis muy crónica, de distensión abdominal, de gases. Entonces, en la medicina convencional, si usted tiene un problema de gases, ¿qué haría? Le van a dar metoclopramida, ¿cierto? Le van a dar, por ejemplo, carbón activado, simeticona, ¿cierto? Le van a dar de pronto, un médico un poco más instruido, le va a dar
unas bacilos de flora intestinal o le va a decir que tome alguna leche que tenga bacilos lácticos. Eso es un buen tratamiento, pero desde el punto de vista puramente físico. Usted tiene que cuestionarse que si está enfermo, tienen que estar enfermos los otros aspectos sobre los cuales no le va a preguntar al médico, porque el médico, desgraciadamente, en la medicina convencional, en nuestra medicina occidental, el médico es parte del sistema, y el sistema es que usted se mejore, pero que no se vaya a curar, que a usted le pasen los gases, que usted se sienta mejor, pero que si no sigue tomando las pepas, si no sigue tomando la medicina, el problema le venga, le vuelve el problema, y entonces eso es parte del negocio, eso es parte de la sociedad de consumo. Pero si usted realmente tiene intención de curarse, tiene que saber que si el cuerpo está enfermo, es porque todo su ambiente en muchos niveles está enfermo. Hay algo en su vida que no está funcionando bien. A veces es muy difícil sin la ayuda de un maestro de pronto identificar qué es, pero empieza a hacer ajustes. Fíjense lo que nos decía nuestro amigo Alfonso, la música. Nosotros nos reímos cuando vemos a un taita haciéndole música y tocándole con una riolina, con una eloína, ¿es que llaman? Sí, ¿sí? Una armónica. Una armónica ante un enfermo. Y nos reímos, nos parece una medicina totalmente estúpida, infantil. Pero resulta que esa persona puede estar enferma porque ha venido escuchando música miserable, de esa, perdónenme mis queridos amigos zapatocas, de esa que permanentemente se escucha acá, de esa música que hace apología del sufrimiento, de que amar es sufrir, y de las 5 puñaladas, y hace apología del narcotráfico, y hace apología del desamor, y de la fatiga, y el desencanto, de la desilusión, la tristeza, el llanto. Y entonces, si yo estoy rodeado toda mi vida por esos elementos y permanentemente lo escucho, aunque yo no lo escuche en mi casa, pero lo estoy escuchando en la calle, pues eso necesariamente va a generar una onda, y nosotros somos onda, y otra onda puede alterarnos y nos saca. Por eso, el taita indígena, ante el enfermo, entendiendo esos elementos, va a producir una música armónica, y precisamente el instrumento se llama la armónica. Va a producir una armonía y el paciente se cura. Nada más ayer en una caminata con nuestro amigo Alfonso, me contemos a los amigos Zapatoca, por ejemplo, esa medicina, ese episodio cuando usted bueno, eso es un poco largo, pero así resumido, ¿cómo es que lo curaron las chicharras? Algún día fui de visita por allá a una comunidad indígena, y los indígenas que estaban jugando voleibol me dijeron que fuera parte del juego, y entonces, como hacía mucho tiempo yo no había hecho ejercicio como para jugar voleibol, pues ellos juegan bien, los indígenas juegan muy bien voleibol, ¿no? Me metí, y en el primer movimiento que vino el balón hice como un estiramiento muy fuerte y un desgarre. Tuve una travesía de dolor muy fuerte, un día, una noche, y ya cuando al otro día, porque estábamos en un sitio muy lejano donde pudiera haber una asistencia médica o poderme hacer yo mismo algún remedio, pues no había otra cosa sino que la naturaleza, lo que había a mi alrededor. Cuando volvíamos hacia el pueblo, pasamos por una zona en la montaña que lo describo como un jardín, ¿no? Ahí, por alrededor del camino hay muchas flores, muchos insectos, mariposas, y entre los insectos hay una chicharra. Hay muchísimas chicharras que cantan y se escucha fuerte el sonido. En verano, ¿no? En verano, sí. Entonces yo canalizo ese sonido sobre el dolor, que acá en la espalda, ¿no? Entonces... Pero usted contaba que tenían que caminar. Ah, sí, el trayecto era bastante largo. Se supone que salían a las 7 de la mañana, y como iba caminando tan lento, iba a llegar a las 5 de la tarde porque iba paso a paso por un lumbago. Ustedes saben lo que es. Un desgarre produce un lumbago tremendo, y desde luego, inclusive esa es la causa
de mayor incapacidad médica en el mundo, los lumbagos. Los desgarres musculares, aquella cosa que usted se agacha a recoger algo, o se pega una estirada. Por eso es tan importante cuando ustedes, por ejemplo, estornudan, es importante que uno tenga los dos pies en la tierra. Porque el momento en que usted estornuda y levanta una pierna, se puede producir un desgarre muscular, se puede producir una radiculitis, y eso es un dolor altamente, muy intenso, que si no hay tratamiento, normalmente son 15 a 20 días de incapacidad por el dolor hasta que se va recuperando poco a poco. Y eso implica fisioterapia, y ahí sí generalmente, como dice la persona, queda baldada, que cualquier mal movimiento le provoca lo mismo. Lo mismo sucede cuando ustedes se van a vestir. Es importante que para ponerse los pantalones, para ponerse la ropa interior, la persona se siente. Uno no debe levantarse, ponerse los pantalones levantando una pierna, ¿cierto? O la ropa interior. Eso vale para las mujeres también. Bueno, lo bueno porque utilizan pantalón, lo otro porque para la ropa interior todos tenemos que levantar la patica. Entonces eso debemos hacerlos estando sentados, porque ahí se producen esos tremendos desgarres musculares. Bueno, pero sigamos con el cuento de las chicharras. Y el trayecto que debíamos caminar era, pues así como usted lo dice, era horas, así en la velocidad que yo llevaba. Porque yo iba caminando como un robot, ¿no? Así todo tieso, un paso, otro paso. Y después de cuando yo empecé a canalizar la energía, el sonido de las chicharras, el dolor desapareció. Iba con un tocayo indígena y él era un caminante muy bueno, es un caminante muy bueno. Cuando empezó a desaparecer el dolor, yo empecé a moverme más y más y más y más. Cuando ya miré al amigo tocayo, él venía ya atrás, venía sudando, ¿no? Ya casi no me alcanzaba. Ese fue como una partecita de la historia, pero que en ese pedacito se pudiera entender de que es compenetrarnos con la naturaleza. Es como saber que la curación está ahí, en las cosas sencillas, aparentemente, que es solo recibirlas nada más. Y cuando llegamos a eso, entonces nos podemos, así mismo como ese dolor que tenía allí tan fuerte, lo mismo pudiéramos hacer con otros dolores también. En la medicina tradicional también hay algunas cosas que se tienen en cuenta. Por ejemplo, que la persona que vaya a buscar esa sanación tenga un compromiso consigo mismo. ¿A qué es que voy? ¿Por qué es que voy? De tal manera que cuando llegó allá, entonces va totalmente dispuesto a recibir esa planta, a recibir ese baño de vapor o a recibir esa ortigada también, ¿no? Que la ortiga pues tiene ochucitos y duele un poco. Pero esa persona que va en busca de esa sanación pues ya va con una conciencia, en donde, como ya había dicho antes, además de sanar el cuerpo, es también equilibrar con esa sanación del espíritu, volver otra vez a la naturaleza. Y Alfonso, me parece absolutamente importante eso del compromiso consigo mismo. Tan importante me parece que eso va a ser un tema perfectamente para nuestro próximo programa, ¿sí? Hablar del compromiso, de la relación. Siempre estamos pensando que es el médico el que me va a curar, que yo no tengo que ver nada con la enfermedad, que la cuestión es de tener una BPS, la cuestión es la lucha por los derechos de la salud. La salud es un derecho. Vamos a plantear que la salud no es un derecho. La salud es un deber. El derecho es la oportunidad de tener la salud. El derecho es la oportunidad para poder tener elementos que promuevan nuestra salud, pero no como derecho, sino como oportunidad, ¿cierto? En lo referente a la salud. Entonces ya tienen ustedes el tip de la semana. ¿Qué hago yo? Le dejo toda la cosa al médico. Aquí que el servicio médico no es tan eficiente, entonces hasta que no me den la cita con el especialista no puedo hacer nada. No, si usted está enfermo, empiece a cambiar sus rutinas. Aunque no sepa usted de una dieta muy específica para su problema de salud, cambie la dieta, que algo debe estar malo en lo que está comiendo, puesto que está enfermo. Cambie el color de su vestido porque algo tiene que estar mal. Cambie las rutinas de su vida
cambie la música que escucha, cambie de amigos o rodéese de personas diferentes, porque algo, no sabe usted qué es lo que está mal, pero cambie mucho en su ambiente, en lo que es, en su parte física, en su parte emocional y en su parte mental. Le aseguro que con solo esos cambios, aunque usted no sabe por dónde actuar, no tiene, digamos, nuestro consejo o la sabiduría, la experiencia, el conocimiento para ver cuáles son los cambios específicos con relación a una enfermedad, porque la medicina, la ciencia médica que nosotros estudiamos nos da esa posibilidad de interpretar, hombre, si su problema es de rodilla, su relación, y es la rodilla derecha, su problema está relacionado con la relación, el sentido de humillación que siente en la relación con sus hijos, por ejemplo. Pero si a usted le duele la rodilla y no sabe esto, no importa, no lo sabe, pero entonces empiece por cambiar cosas en sus movimientos, en su comida, en el vestido, en la música, en lo que escucha, en lo que piensa, en lo que juzga, en las emociones, en sus pensamientos, en sus paradigmas. Cuestiónese un poco sobre eso y verá que la salud empieza a fluir simplemente como algo completamente natural, porque lo natural, lo verdaderamente lógico en nuestras vidas es nuestra condición de estar sano. Entonces le agradecemos la presencia a nuestro amigo Alfonso y le decimos que aquí Zapatoca es su casa y que en algún momento estaremos nuevamente compartiendo con ustedes algunas ideas en torno a lo que es el ser y hacer de la salud. Muchas gracias por esta invitación y estoy muy contento porque me siento como en mi casa. La televisión es el espejo donde se refleja nuestra cultura. Todo lo que pasa en Zapatoca lo puedes ver en Tele Zapatoca, nuestro canal.